Sí. Sí, claro. Aló. Muy bien, su atención por favor un momentito. Por si acaso no han visto un lente por ahí. No sirve para negocio porque es de aumento. Tenía un para colgar. ¿Alguien no ha encontrado por si acaso? Nadie. Por favor, se lo encargamos de la hermana que está... Hermana, póngase de pie para que... Ella está ciega ahora, así que... si alguien lo ve, entrégueselo a ella, ¿ya? Y si de repente lo tiene guardado, vaya, ya lo encontré, le dice ya. Bueno, vamos a empezar. Vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor por este tiempo que nos has dado para seguir con la enseñanza, Señor. Gracias Señor que tenemos todo lo que necesitamos, Señor, que nos das más de lo que necesitamos, Señor. Te pedimos en este tiempo, Señor, por el hermano Paco. Damos gracias, Señor, por que está leyendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que lo estás usando. Pedimos por su espalda, Señor, que ya no le dé molestias su espalda, Señor, y que se sienta a gusto el hermano Paco, Señor. Pedimos por la hermana aquí que ha perdido sus lentes, Señor, que puedan salir pronto para que ella pueda leer de tu palabra, pero sabemos que tú como quiera le vas a proveer de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar de la misión de los 70, instrucción y conflicto. El envío de los 70 ministros. Lucas 10:1, hermano. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El ministerio terrenal del Señor estaba llegando a su fin, pero muchos lugares todavía necesitaban ministración. Así es que mandó a estos 70 que fueran por delante de él para que estuvieran listos los que habían escuchado de ellos. Así como lo hacemos nosotros, que vamos y quizás sembramos unas semillas, uno planta, uno riega, pero Dios da el crecimiento. Y así estaba haciendo el Señor con esto, lo estaba mandando antes de él. Jesús envió a 70 discípulos de dos en dos a predicar y a sanar. 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. De dos en dos, así es que iban a 70, eran 70, de dos en dos, iban a 35 diferentes lugares. Se puede deducir. El Señor señaló el peligro en el servicio a Él y la necesidad de no dar prioridad a las posesiones materiales de la vida. 3 y 4. Y de aquí yo os envío, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Los mandó como corderos en medio de lobos. Les decía que iba a ser peligroso, así es que tenían que estar enfocados en el ministerio, que no perdieran tiempo.
El Señor autorizó a estos discípulos a autenticar el mensaje con sanaciones, pero advirtió que tendrían rechazo. Miraban las sanaciones que hacían y eso autenticaba el mensaje de ellos. Dios hace responsables a los que reciben una mayor cantidad de revelación si ellos no creen. 12 a 16, 10 de Lucas. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha de sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es algo crítico rechazar el mensaje. Tiene consecuencias eternas. Jesús señaló que Satanás es un enemigo derrotado. 17 a 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús les exhortó a regocijarse en el hecho que eran hijos de Dios. El 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que no estuvieran regocijando, que pudieron sanar o pudieron tener control sobre sacar los demonios, sino que regocijaran que eran hijos de Dios porque habían creído. Así como debemos de regocijar nosotros que somos hijos de Dios y que nos da una parte también en el crecimiento de la iglesia. Jesús alabó al Padre por dar entendimiento a los humildes. Los orgullosos rechazan la verdad. 21-22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, los orgullosos, los que pensaban que ya lo sabían todo, y las has revelado a los niños, a los humildes, los que eran como niños. Jesús envió a los discípulos a través de Israel, instándolos a ser agradecidos por las abundantes verdades espirituales que tuvieron el privilegio de aprender. 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas deseaban lo que ellos habían tenido el privilegio de aprender. Ahora vamos a hablar del buen samaritano. En Lucas, si puede leer, hermano, de Lucas 10, 25 al 28. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás.
Yo veo aquí, vamos a pasar por este pasaje versículo por versículo, pero veo aquí que pueden ver dos puntos de vista. Un punto de vista es que el abogado es creyente, otro punto de vista es que no es creyente. Así es que vamos a ver si fuera creyente. Esta pregunta que el intérprete de la ley, el abogado escriba, diseñó para poner a prueba al Señor, no se trataba de la justicia o la rectitud necesaria para la salvación, sino la justicia necesaria para obtener una herencia. Así es que está hablando sobre la herencia, no la salvación. La pregunta del Señor se refirió a la autoridad de las escrituras hebreas, por lo que un experto en la ley mosaica debería haberlo sido capaz de responder. Y él sí lo pudo responder. Con confianza, el abogado citó Deuteronomio 6:4 y Levítico 19 y 18, y no lo vamos a leer, pero sí son las que citó. Cuando el Señor dijo que para tener vida se tiene que amar de esa manera, es obvio que no estaba hablando de la justificación que viene solamente por la fe en Cristo. Que le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Y sabemos que en toda la Biblia, o simplemente cuando le preguntaron a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le dijo, amar a tu prójimo. O el hombre que estaba en la cruz no amó a su prójimo y por eso fue salvo. Así sabemos lo que no dice. No dice que la salvación es por querer a tu prójimo. Y cuando llegas a pasajes, cuando yo llego a pasajes y todavía llego a versículos así que están difíciles para mí para entender, y quizás todavía no los entiendo, pero el Espíritu Santo me sigue dando luz, me sigue dando sabiduría, pero con una base, sabiendo lo que es la gracia, sabiendo lo que es la fe, sabiendo que la salvación viene por la muerte, por creer en la muerte de Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, sabemos lo que no dice. Porque si la salvación es por querer a tu prójimo, entonces ¿para qué murió Cristo? Sabemos que no dice eso. Pero seguimos adelante y vamos a ver por qué hay puede haber dos puntos de vista. El abogado hizo una segunda pregunta, probablemente para justificar su negligencia o rechazo de practicar el amor que predicaba. Él no estaba practicando el amor de que él sabía de que Dios requería. A Jesús contó esta parábola para ilustrar la manera correcta de amar a su prójimo. A ver si puede leer de 30 a 36. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bueno, el camino de Jerusalén a Jericó era tortuoso y lleno de grietas en las rocas que ocultaban los ladrones que esperaban para atacar a los viajeros. Aquí vemos el mapa otra vez y vemos del camino de Jerusalén a Jericó, al noreste. ¿Así le dicen ustedes, Jericó? Jericó. Jericó.
Y esta es una ilustración de cómo se pudiera haber visto ahí, que había bastantes áreas donde se podía esconder los ladrones. Y ya ves la bajada también, donde podía haber también. El sacerdote y el levita habrían estado regresando de cumplir sus responsabilidades en el templo. Habían cumplido sus responsabilidades, incluyendo la adoración al Señor. Sin embargo, en el templo, incluyendo la adoración del Señor. Sin embargo, ignoraron al hombre muriendo en la carretera. Estos dos hombres del templo no amaban a Dios porque no amaban a su prójimo. No amaban a su prójimo. Si hubieran amado a su prójimo, le hubieran ayudado, que era judío. Los judíos despreciaban a los samaritanos, pero este samaritano mostró compasión por un enemigo, el judío que se estaba muriendo. El samaritano se hizo cargo de las heridas del hombre y su bienestar, como lo vimos en el versículo 34. El samaritano se aseguró que el hombre recibiría una buena atención, pagando todos los gastos de sus propios recursos. Qué buen ejemplo le dio Cristo. Y en 36 y 37, hermano, 36 de nuevo y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le preguntó, ¿quién pues de estos? Y la pregunta obvia era el samaritano, era la respuesta obvia. ¿Y qué le dice el Señor? Ve y haz tú lo mismo. Jesús enfáticamente le mandó al hombre a ir y hacer lo mismo, a demostrar una fe madura, que es la santificación. Cuando le respondió Dios en el versículo 28, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No le estaba diciendo que era para la salvación. Si tenemos el punto de vista que era creyente, porque claro, no puede amar a su prójimo. Y si Dios le dice entonces aquí, ve y haz tú lo mismo, no le dijo ve y haz tú lo mismo para que seas salvo. Ve y haz tú lo mismo porque esa es tu nueva posición y lo puedes hacer por fe, porque ya no eres la persona que eras antes, ya estás muerto, ya eres una persona nueva, ya te mostré qué es el amor para mí, cómo yo defino el amor, o no lo defino, un ejemplo del amor. Le dice, ve y haz lo mismo, lo estaba animando a hacer lo mismo, no le estaba diciendo, ve, ama a tu prójimo y serás salvo, eso lo tenemos claro. Otro punto de vista. Otra interpretación posible para este pasaje es analizar el intérprete de la ley como un incrédulo, que no fue salvo, quien fue confrontado con la ley misma para reconociese su problema. Entonces le dice a cuál es la ley y ¿cómo le pregunto? ¿Qué está escrito en la ley? Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y le da la respuesta de amar a tu prójimo. Le dice, está bueno, vete y haz eso. Y a ver qué va a pasar. Y va a llegar a ver ese señor que con la ley no va a poder ser salvo. No va a poder amar a su prójimo. Como que fue un samaritano. Va a ser imposible a obtener vida eterna con amar a su prójimo. Y si puede leer, hermano, Gálatas 3:24 lo dice muy claro. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
la ley es nuestro tutor. Tratas de obtener la vida eterna, tratas de ser salvo por la ley y vas a llegar como a Pablo, que va, como dice en Pablo, Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vas a decir, miserable de mí, no puedo yo. Pero ahí se está hablando de la santificación, de viviendo la vida cristiana. Pero también lo puede decir uno si tratas de obtener la santificación, gracias. Pero puede decir lo mismo si tratas de llegar a la justificación por medio de la ley. Vas a decir, miserable soy yo, no puedo con esta ley, no puedo honrar a mi padre, no puedo amar a mi prójimo al nivel que Dios me lo pide. Así es que así son las interpretaciones que veo yo ahí. Lucas 10, 38, 42, hermano. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús fue recibido en la casa de Marta, María y Lázaro como un amigo. Y sabemos que Marta, María y Lázaro querían a Jesús, como lo vimos en Juan capítulo 11. Y que interesante, vimos ahí el versículo más corto en la Biblia que dice que Cristo lloró porque él quería también a Lázaro cuando Lázaro murió. María tomó la posición de una discípula humilde con ganas de aprender al maestro. ¿Qué hizo? Se sentó a los pies de Jesús. Era más importante sentarse en los pies de Jesús y escuchar lo que Jesús iba a enseñar que ser una obra. Más importante la palabra del Señor que la obra. Marta estaba preocupada por preparar una buena comida para el Señor y expresó su descontento por la falta de ayuda de María. El Señor explicó con calma a Marta la diferencia entre elegir lo temporal frente a lo eterno. El Señor explicó con calma a Marta la diferencia entre elegir lo temporal frente a lo eterno. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ha escogido la palabra del Señor, a escuchar al Señor. No estaba preocupada con las obras. Instrucciones sobre la oración. Lucas 11:1, hermano. 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. La vida de oración de Jesús impresionó a sus discípulos y le pidieron una lección sobre la oración. Sabemos que el Señor oraba toda la noche. Yo hay veces que cuando tengo que enseñar la palabra de hace 2-3 años y todavía me falta bastante, nunca la voy a entender la palabra como quizás yo entenderla, nada más como Cristo quiere que yo la entienda, pero me preocupaba bastante por el estudio y estudiaba y se me olvidaba orar.
estudiaba y se me olvidaba orar. Y estaba hablando con un amigo mío y él me decía que él oraba por la sabiduría. Dios, dame sabiduría, Dios, dame sabiduría. Y luego se puso a pensar, bueno, pues está un libro lleno de sabiduría en Proverbios. Así es que necesitamos los dos, necesitamos la oración, necesitamos la palabra de Dios también. No nada más estudiar, pero necesitamos que estar en comunión con el Señor. Después de advertirles en contra de la oración ritualista, Jesús dio 6 elementos básicos de una oración efectiva. Y ese es 2 a 4. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro... Está bien, perdona, sí, ya la sabemos. Vamos a seguir adelante. El Padre nuestro, que muchos ya se la saben, si no la pueden leer en Lucas 2 a 4. La base para la oración eficaz de un creyente es su relación con el Padre por medio de su fe en Cristo. Esa es la base. Es a quién estás orando. Es como la fe. No es qué tanta fe tienes, sino en quién tienes tu fe. Y así la oración. No es qué tan bonito es tu oración, no qué tan bonitas palabras usas o qué tan grandes palabras usas, sino a quién estás orando. ¿A quién es tu petición? ¿A María? ¿A un santo? ¿A una cosa? ¿A una vela? ¿O al Padre, al Creador de este mundo? Eso es lo importante. ¿A quién estás orando? Reconocer que es al Padre. Santificado sea tu nombre. La oración sirve como una petición a Dios para hacer su carácter conocido. Reconocer quién es Dios, que es santificado, que es creador del mundo. Venga tu reino. La oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos y decimos, Dios, te pido por esto y esto, y que lo hagas así y asá. Y no, debemos de orar a que sea su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pedir al Padre por la provisión diaria refleja el entendimiento del creyente, que es totalmente dependiente de Él para todo en la vida. El Padre quiere que estemos dependiendo de Él para todo en la vida. Así es que sí le podemos pedir, pero que sea su voluntad. Y vamos a seguir una cosa interesante que vi de aquí. Una conciencia limpia es necesario para la oración efectiva. Dice, y perdonaos nuestros pecados. Que nuestros pecados, ya, hermano, 1 de Juan 1:9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ya sabemos que 1 de Juan habla de la comunión, para que en 1 de Juan, la primera parte, nos dice 3 veces que es por la comunión, y también nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, Y cuando andamos en el pecado, no tenemos gozo, porque sabemos que no le agrada a Dios eso. Pero dice aquí la palabra, el que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesamos es en el griego homologeo. Homo, lo mismo, quiere decir lo mismo, y logeo, que es decir lo mismo que dice Dios. Si Dios dice que es pecado, nosotros también decimos que es pecado. Si Dios dice que está mal, nosotros también decimos
que está mal. No es que confesar todos los pecados y nomás decir, tuve este pecado, este pecado, este pecado. Es venir con Dios y decir lo mismo que dice Dios. Mi esposa cuando se enoja conmigo porque no hago algo, yo le puedo decir, está bueno, ya sé que estuve mal, está bueno, ya no lo voy a hacer. Y no vamos a tener comunión, porque ella sabe bien que no he confesado, que no estoy diciendo lo mismo que dice ella. Pero si yo le digo a ella, lo que dices tú es cierto. Yo estuve mal en no haber lavado los trastes, en no haber limpiado la casa. Yo digo lo mismo lo que dice Rosa y tenemos la comunión. Y así no es que Rosa va a dejar de ser mi esposa. Restauramos esa comunión. No perdemos nuestra salvación y que tener que confesar los pecados como me lo han dicho a mí unos pastores, que tienes que confesar tus pecados. Y yo, pues, ¿cómo me voy a acordar todos mis pecados? Es decir, lo mismo que está diciendo Dios. Y restaurar la comunión, porque de eso está hablando primero de Juan. Y para que vuestro gozo sea cumplido. No nos metas en tentación. Un caminar espiritual efectivo demanda que reconozcamos nuestra debilidad de pecado y que expresemos nuestra necesidad de la ayuda de Dios para decir no al pecado. Oramos para que Dios nos proteja de las tentaciones. Gálatas 5, 16 y 7, hermano, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es depender en Él, caminar en el Espíritu, no en tinieblas, no en la carne. Después de haber proporcionado los elementos básicos de la oración, Jesús ilustró la necesidad de persistir en la oración. De persistir en la oración. Y vamos a ver por qué debemos de persistir en la oración. Jesús indicó que Dios el Padre escucha la oración persistente. No estamos estorbando al Señor con nuestras oraciones. Él quiere que vayamos a Él. El creyente debe persistir en la oración porque su primer acercamiento a Dios en la oración puede no coincidir con la voluntad de Dios. Y hay que persistir. A como continúe trayendo su solicitud ante el Señor, Él debería reevaluar su petición y motivación, esperando eventualmente que coincida con la voluntad de Dios. Por eso persistimos. No vamos al Señor con nuestra oración y ya hay que persistir en la oración. Y Él nos enseña su voluntad. Sí podemos ver su voluntad en la oración y en la palabra. En la palabra. Bueno, vamos a hablar de los líderes rechazan a Jesús. Una vez más, los líderes rechazan a Jesús después de otra sanación. La situación aquí es similar a la del relato de Mateo 12, 22 a 24. ¿Sí puede leer versículo 14? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Es que es similar al relato, pero no es la misma de Mateo de 12 que la vimos ayer. Sin embargo, los relatos de Lucas y Mateo son diferentes en varios aspectos, y ahorita vamos a ver cómo son diferentes. ¿El 15? Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. El relato de Lucas tuvo lugar en Judea, mientras que el de Mateo en Galilea. El hombre de Lucas era mudo, pero el de Mateo era mudo y ciego.
Después de la sanación en Lucas, Jesús tuvo una comida con un fariseo, mientras que en Mateo, después de la sanación, el Señor empieza a enseñar usando las parábolas. Gracias, parábolas. No se preocupen, mi esposa me corrige cuando todo el tiempo me dice, me recuerda de todo lo que yo dije mal. Todavía sí no aprendo. El argumento del Señor en contra de las acusaciones era similar a los de Mateo 12, 25 a 45. Y pueden ver las notas en ese y pueden leer del 16 a 26. Pero decía cosas como una casa dividida cae, sus hijos también, por quien los echan. Así es que no era que los judíos estaban, nunca dirían ellos que los judíos echaban a los demonios en el nombre de Beelzebub. Si puede leer, hermano, 11, 21 a 22. 11, 21 a 22. De Lucas. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Mientras refutaba la acusación en contra suya, Jesús fue interrumpido por una mujer que gritaba acerca de la felicidad de su madre por tener a él como su hijo. ¿Sí puede leer el 27? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Cristo la corrigió. Jesús respondió que la verdadera felicidad solo viene por el oír y obedecer la palabra de Dios. 28. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor respondió a estas acusaciones enseñando verdades similares a las de Mateo 12 y el sermón de Monte, que lo pueden ver en sus notas, pero si puede leer Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así es que hablaba de la resurrección y la reina del sur, como lo vimos ayer también. Los fariseos invitaron a Jesús a comer, pero lo juzgaron por no seguir las tradiciones de la limpieza ceremonial, 37 y 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Le estaban viendo todo movimiento que estaba haciendo el Señor para ver de qué acusarlo. El Señor denunció a los fariseos por su atención a los detalles legalistas y comenzó a anunciar juicio. Ay de vosotros, donde dice, sobre sus acciones, 39 a 41. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿lo hizo también lo de adentro? ¿No hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Estas condenas contra el orgullo y la falta de amor que les hacía impuros en el interior son similares a las penas de Mateo 23. Si puede leer de 42 a 44. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben.
muy fuerte les habla. Ay de vosotros. Reaccionando con hostilidad renovada, los líderes religiosos comenzaron a buscar la manera de atrapar a Jesús. Buscaban cualquier palabra errónea que podían utilizar para incriminarlo y no la encontraron. Y no la van a encontrar. No van a encontrar ningún pecado que Cristo hizo. Vamos a ver instrucciones sobre la hipocresía. Si puede leer Lucas 12, 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Perdón. Evidentemente, la confrontación entre Jesús y los fariseos cautivó el interés de miles de personas. Por millares la multitud. La hipocresía se desarrolla lentamente, pero con el tiempo impregna todo el pensamiento, al igual que la levadura penetra el pan. El intento de ocultar los pecados es ser corto de vista, porque todo se ha revelado en el tiempo perfecto de Dios. Quizás engañas a la gente, pero a Dios no vas a engañar. Él lo sabe todo y todo se va a revelar. Jesús explicó que no se debe temer a los hombres, sino a Dios que los juzgará. Todos deben respetarle a Él. Lucas 12, 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Temer es tener reverencia o respeto. Todos deben respetarle a Él. A pesar de que Dios es el juez, Él cuida de su creación. 6 y 7. ¿No se vende 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sabía que los discípulos iban a tener mal tratamiento, así lo estaba consolando, dándole la seguridad para que sigan adelante. Negar al Señor indica temor al hombre en lugar de respeto a Dios. 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Si esos discípulos negaran al Señor delante de los hombres, entonces dice, será negado delante de los ángeles de Dios también. Es decir, iba a perder recompensas del Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo fue cometido solo por la generación de los días de Jesús, porque no creían que Él era el Mesías. Y lo vimos eso ayer, que venía Jesús anunciando el reino y lo rechazaron. Dijeron que sanaba en el nombre de Beelzebub. 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
la situación descrita por Jesús es más grave cuando los hombres son tentados a temer al hombre y negar a Dios. Jesús prometió que el Espíritu Santo les daría fuerza en ese momento de tensión. ¿1, 11 al 12, hermano? Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y ahí tiene la referencia de Hechos 4, 5 al 12, no vamos a leerlo, pero la pueden leer ustedes, pero es cuando Pedro y Juan los encarcelaron, los trajeron antes del concilio y que estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio palabra para hablar en esa situación. Instrucciones sobre la codicia. Jesús fue interrumpido de nuevo, esta vez por un hombre que quería que interviniera en un asunto de herencia. 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús mostró poca preocupación por la cuestión legal, pero una gran preocupación por su actitud de la codicia. No vino a juzgar al Señor en su primera venida. 14:15. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es algo que tenían que entender los discípulos, porque iban a tener bastantes pruebas. Yo he conocido también bastantes misioneros, bastantes pastores que hablo con ellos y es inteligentísimos. Y digo, este hombre podría hacer bastante dinero si se metiera al estudio de abogado, doctor o negociante. Pero ese hombre comprende sobre la codicia, como dice aquí. Mira, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús quería que los discípulos también entendieran eso, sobre la codicia. Jesús enfatizó el problema de la codicia a través de la parábola del hombre rico egoísta que guardaba las riquezas para sí mismo, que la hemos visto. 16 al 20, hermano. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto va en contra de lo que el evangelio de prosperidad. Cuando estábamos en Santa Cruz, una iglesia que se llamaba Deja de Sufrir. Pare de sufrir. Gracias. La conocen también. Pero no es el mensaje que nos manda Dios, que nos dice Dios, que creer en Él y vamos a parar de sufrir. No es lo que está enseñando aquí. No es que está enseñando que vas a llevar mi palabra y vas a ser rico, vas a tener bastante dinero. No es eso. Al contrario, enseñan. Ten tus ojos en las cosas que son incorruptibles, no las cosas de este mundo. Pare de sufrir. Ya que las posesiones materiales no pueden tomarse para la eternidad y que podemos morir en cualquier momento, hay que centrarse en el tesoro eterno. 21, que le acaba de leer. ¿Lo leo?
Sí, hermano, léela. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gracias, hermano. Los bienes materiales no son malos, pero no debemos de sobreinvertir nuestro tiempo en esos detalles de la vida. Si puede leer primero de Timoteo 16, no, perdón, primero de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. A los ricos, nosotros pensamos que no somos ricos, pero sí somos ricos. La palabra rico quiere decir tener más que lo que necesitas. Así es que con esa definición todos somos ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿O cómo dice, hermano? Léelo. Disfrutemos, gracias, disfrutemos. Todo lo que tenemos es de Dios, Él nos lo da. Y como creyente, todo lo que tenemos, Dios quiere que lo usemos para su obra. Y todos somos ricos en Dios. Tenemos más de lo que necesitamos. La clave para vencer la codicia es vivir la vida centrada en el Padre Celestial que nos ama y nos cuida. 23 y 24. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dios los alimenta. Ponemos nuestra fe en Cristo, en la salvación, y también ponemos nuestra fe en Él, para que Él puede, sabiendo que Él puede proveer por nosotros lo que necesitamos. La preocupación no logra nada, pero confiar en el Padre Celestial puede lograr mucho. 25, 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? La preocupación no logra nada. No te sirve de nada de preocuparte. Te sirve más orar o poner tu fe en Dios, o a ver qué es su voluntad por la palabra, o estar en comunión con Él. Puesto que somos más valiosos que las flores, podemos estar seguros que nuestro Padre Celestial suplirá nuestras necesidades. 27, 28. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros? Jesús enfatizó que la prioridad de la vida no está en acumular posesiones materiales, sino en la inversión de nuestro tiempo en el servicio a Dios. Sino en la inversión de nuestro tiempo en el servicio a Dios. 29 a 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Jesús no dijo que sea malo ser dueño de una propiedad privada, pero enfatizó el dejar la codicia. 32 y 33. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega y ni polilla destruye.
Podemos identificar nuestras motivaciones examinando dónde gastamos nuestro tiempo y dinero, dónde está nuestro enfoque, en qué usamos las riquezas que nos ha dado Dios. El 34, hermano. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La vigilancia fiel, las instrucciones para los discípulos sobre la vigilancia fiel. Jesús usó la imagen de un banquete de boda para alentarlos a estar siempre preparados para su segunda venida. Lucas 12, 35, 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El novio se iba por la novia a la casa de su padre, de la casa de la novia, y tenían que estar listos para cuando regresara el Señor. Y así les decía que ellos debían estar listos para cuando regresara Él. Jesús continuó enfatizando la preparación para su venida al conectarla con un maestro quien al regresar encuentra fielmente a sus siervos trabajando en su negocio. 37, 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Él vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El momento de su regreso, Él es desconocido, así que siempre debemos de estar preparados. Nadie lo sabe cuándo va a regresar. 39, 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lo importante es que el Hijo del Hombre vendrá y que sepan eso. Sí, pasó una, ¿verdad? ¿Ahí? Ah, sí. El servicio diario y fiel al Señor es esencial, ya que en la segunda venida Jesús retornará como juez para distribuir recompensas por la fidelidad. Recompensas. Ahora la instrucción sobre la segunda venida y las señales de los tiempos. En su segunda venida Jesús traerá juicio sobre la tierra. Mateo 3:11. ¿Sí puede leer Mateo 3:11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y los bautizará en fuego, en la segunda venida. Antes de juzgar la tierra, Jesús mismo tuvo que ser juzgado por los pecados del mundo. Y eso lo hizo en la cruz, donde tomó el pecado de todo el mundo. Y pagó la pena del pecado, que es la muerte. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Los relatos evangélicos muestran la división inevitable que la persona y la obra de Jesucristo causó. Sí. Y esto lo vimos ayer también. Los relatos evangélicos muestran la división inevitable que la persona y la obra de Jesucristo causa.
Antes Jesús había reprendido a los líderes religiosos por su incapacidad de discernir el tiempo, pero ahora Él reprendió a la multitud por su falta de discernimiento. Lucas 12, 54 a 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Muy similar a lo que le había dicho a los religiosos. Jesús explicó que el juicio les esperaba si no cambiaban su manera de pensar. 57 a 59, hermano. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y cuando hablaba con las multitudes, que dice cuando vayas al magistrado con tu adversario, ¿quién es el adversario para ellos? Cristo. Ahora tenemos una gráfica y la van a tener esa gráfica en sus CD, así es que la vamos a pasar un poco rápidamente, pero tiene bastantes versículos y tiempos, pero vamos a ver el rapto, el era de la iglesia donde estamos ahorita, el rapto de la iglesia, el día del Señor, el anticristo, la tribulación, la gran tribulación, que la vemos en Mateo 24, 21. Cristo viene en el caballo blanco. Y ese es el tiempo de los gentiles. Hasta aquí. Y como ven, tiene bastantes versículos que puede estudiar. Y llega el milenio. Y después del milenio, la gran trona blanca. O gran trono blanco, perdón. Great White Throne, gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 a 15. Como digo, esto lo van a tener igual como el que mostró el hermano Carlos hace en la tarde. El arrepentimiento, John. Hermano Carlos, ¿hay que cargarlo el PowerPoint o no? Creo que ese es el... ¿Ya está ese? Ok. Parémonos 20 segundos. ¿Nos paramos? 20 segundos.